aunque tuve que cortar parte del material de la parábola del sembrador, en todo el tiempo que estuvimos impartiendo la enseñanza, para mí fue de gozo y de edificación, por muchas razones. La primera de ellas es que me obligaba, por así decirlo, a tener que investigar y ponerme al día sobre lo que el texto o los textos significaban y de su contenido. Así que para mí fue de gran provecho y de gran edificación. Yo creo, hermano, que la iglesia que quiere realmente ser edificada, y creo que es el patrón bíblico, debe enseñar de forma secuencial o sistemático lo que la Biblia enseña. En los grandes pensadores judíos, por así decirlo, los rabinos judíos, dicen que la madre de la enseñanza es la repetición. Por esa razón, cuando usted va al libro de los Hechos, y no es un asunto de coincidencia, para nosotros parece algo coincidencial, pero realmente casi todas las cosas que usted ve en la Biblia tienen una razón de ser, o por no decir todas las cosas tienen una razón de ser. Cuando aquel etíope iba camino a Etiopía o de regreso a Etiopía, la Biblia enseña, hermano, que él iba leyendo al profeta Isaías. Pero cuando usted lee la historia, usted ve un sinnúmero de detalles que quizá por no leerla detalladamente o detenidamente, usted se lo pasa por alto. Gloria a Dios. En la historia, lo primero que se presenta es que Felipe se acercó. ¿Y qué dice la Biblia? Lo escuchó. Los judíos, hermano, decían que el mejor aprovechamiento de la lectura es leer en voz alta. Porque cuando usted lee en voz alta, el beneficio es múltiple. Primero, mejora su forma de hablar. Segundo, mejora su forma de lectura. Y tercero, recibe 2 veces lo que usted está leyendo. Lo digiere de una forma espiritual, pero también lo digiere de una forma humana, porque está oyendo lo que usted está leyendo. Entonces los judíos se encargaban una y otra vez de repetirle a los prosélitos y a los judíos, los rabinos judíos, se encargaban de repetirle cómo deberían hacer las cosas para tener un mayor aprovechamiento. De tal forma que Dios utilizó ese canal de enseñanza judía para que Felipe pudiera escuchar lo que el etíope estaba leyendo y poderle entablar la conversación. Se dan los elementos y Dios termina salvando al etíope. Entonces la madre de la enseñanza, hermano, es la repetición. Muchas veces usted puede decir, ahí viene el hermano con lo mismo. Dé gracias a Dios que por lo menos ya usted lo sabe. Y si lo sabe, es porque el hermano se ha encargado de que le haga eco en los oídos lo que usted ya ha aprendido. Quizá en lo grado de comprensión, no todos tenemos el mismo grado de comprensión. Debe encontrar personas que son más retraídas o personas que son más tardos para asimilar ciertos conceptos. Y esa es la razón de la importancia de estar repitiendo constantemente lo mismo. Yo no me canso, ni la Biblia tampoco se cansa de decirnos a nosotros que debemos repetir constantemente lo que ya nosotros hemos conocido. Y esa es la razón por la que Pablo dice que él
habló de lo que él había creído. Pero usted no cree lo que usted no puede escuchar, lo que usted no puede asimilar, lo que usted no puede comprender, lo que usted no le encuentra explicación, usted no lo puede creer. Y naturalmente en la Biblia hay cosas que usted puede aceptarlo por la fe, pero ya por la fe que Dios ha puesto en usted. Porque hay cosas en la Biblia que son incomprensibles. Algo incomprensible en la Biblia. Que un pueblo derriba con una acción unas murallas de más de 3 metros de espesor, dando vuelta. Lo curioso de todo esto es que la muralla no caen hacia adentro, porque si la muralla caen hacia adentro, los escépticos de la Biblia y los que no creen en la Biblia podrían haber dicho que la muralla cayeron hacia adentro por una presión o fuerza exterior que empujó hacia adentro y cayeron hacia adentro. Pero la ciencia ha comprobado, hermano, que las murallas cayeron hacia afuera. Y naturalmente el que se protege no va a quitar su protección. Quiere decir que la mano de Dios y la acción de Dios, por la obediencia de ese pueblo, tiró la muralla hacia afuera. Y eso es un hecho científico, hermano, hoy en día. Entonces Dios obra, hermano, de manera grande y poderosa. Bien, hoy esta enseñanza, hermano, es larga y tendida. Así que este estudio nosotros no lo vamos a dar en una semana, ni en un mes. La magnitud del estudio, hermano, es para durar un largo tiempo tendido. Y eso es por el contenido del escrito. Yo pudiera pararme aquí y hablarle de los dones espirituales, decirle, sí, mire, lo que normalmente nosotros escuchamos sobre los dones espirituales. Pero yo quiero explicarle detalladamente y mostrarle por la Biblia la razón de ser de cada don y la razón por la que muchos dones no están operativos hoy en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces esto requiere análisis, y ese análisis es la comprobación tanto en el hecho histórico como en el hecho bíblico. Hay gente que, y yo creo que nosotros deberíamos ser así, de pensar como hizo la iglesia de Berea, que comprobaba por las escrituras lo que Pablo le decía, a ver si realmente Pablo tenía razón en lo que él le estaba hablando. Entonces yo creo que la iglesia de hoy tiene que ser una iglesia que siga ese ejemplo de tener que comprobar si lo que se habla desde estos púlpitos o de cualquier púlpito es cierto o no. Gloria a Dios. Porque ciertamente lo que usted cree es lo que lo va a condicionar a usted para llevarlo o a puerto seguro o a puerto inseguro, o conducirlo a una mayor afirmación de la verdad o conducirlo a una gran afirmación de la mentira que usted ha creído. Ustedes saben, hermano, que no todo lo que se predica en las iglesias es verdad, y que no todo lo que se habla en esa iglesia es la verdad de Dios o la verdad bíblica. Nosotros sabemos que una gran mayoría de los predicadores toman el pensamiento de Dios y le ponen su pensamiento y dicen lo que las escrituras realmente no dicen. Gloria a Dios. Pero es lo que ellos han concebido que dice. Y esa razón, hermano, dicho sea de paso, muchos de esos predicadores tienen buena intención, pero la buena intención no te da el derecho de torcer el pensamiento de Dios.
De tal forma que nosotros tenemos hoy en día más blasfemo dentro de la iglesia que los que están afuera. Porque cada vez que usted le pone el pensamiento suyo a la palabra de Dios y no hace una exégesis correcta de lo que la palabra de Dios enseña, equivale a decir, hermano, que usted le está poniendo el pensamiento suyo y está diciendo que es lo que Dios ha dicho, siendo todo lo contrario de lo que Dios ha dicho. De ahí la importancia de nosotros conocer al dedillo o tratar de conocer lo que las Escrituras nos enseñan. Lastimosamente, hermano, nosotros venimos de una corriente que no es muy dada a los estudios, no es muy dada a las Escrituras, es más dada a los aspectos emocionales que a la misma Escritura. Pero ni los aspectos emocionales ni cualquier otra añadidura o fuego extraño que nosotros podamos ofrecer nos va a brindar la afirmación de la verdad, que no sea el nosotros tener que confrontar la palabra de Dios y tener que ajustarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ella es la absoluta. Gloria a Dios. Ella es la absoluta, hermano. Los pastores, quienes deberían ser pastores y maestros, o por lo menos lo que dice las Escrituras, estar apto. Y apto, hermano, significa estar capacitado, estar en la condición, conocer el terreno para poder enseñar. Nos han enseñado muchas cosas. Y no vamos a decir, hermano, de esos pastores que son hijos del diablo, porque nosotros conocemos que esos pastores han sido personas que han entregado su vida a Cristo. Y no solamente han entregado su vida a Cristo, hermano, que lo han sacrificado todo por Cristo. Pero en muchas de las cosas que nos han enseñado, han estado sinceramente equivocados. Y esa equivocación, hermano, añadida a otras corrientes, como es el liberalismo, que está amordazando la boca de Dios, y el secularismo que tenemos dentro de la iglesia o dentro de los movimientos cristianos, que nos ha llevado a tener que pensar, hermano, tener un pensamiento, no un pensamiento bíblico, sino un pensamiento racional en cuanto a los métodos científicos o los métodos psicológicos que el mundo nos ha arrojado. Lo que quiero decirle, hermano, en otra palabra, es que el responsable o los responsables de conocer la verdad no es mi esposa, no es el pastor. Claro, él tiene una mayor responsabilidad de enseñar la verdad, pero en tal caso usted tiene la responsabilidad de comprobar si lo que él realmente le está enseñando es la verdad. Porque usted tiene las Escrituras en la mano. Ahora, como decía en tiempo pasado, la salvación es gratis porque Cristo murió, hermano. Pero el discipulado tiene un precio. Y es un precio que no todos estamos dispuestos a pagar. Ahora yo quiero que usted se haga la pregunta. Si usted quiere ser un cristiano mediocre, rutinario, fracasado, o quiere ser un verdadero discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Si quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano, equivale a decir que usted va a intentar hasta lograrlo con la ayuda de Dios, el poder seguir las pisadas de Cristo. No la pisada de Pablo. Aunque Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo fui de Cristo. Quiere decir que el sacrificio de Pablo y la entrega de Pablo
y su relación y su intimidad con el Señor fue tan cercana que él se atrevió, hermano, osó de utilizar ese término. Pero mi vista no está en Pablo, mi vista está en Cristo. Aunque lo que Pablo hizo, lo que Dios hizo en Pablo, hermano, fue una obra tan excelsa y tan excelente que él se atrevió a pronunciar esta palabra. Pero mi vista está en Cristo. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Pero de cuál fe? ¿De cuál fe? De la fe que una vez fue dada a los santos. Eso lo dice Judas. Pero ese término fe que aparece en Judas y que aparece ahí en hebreo, hermano, tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza. No es una fe de creer, es una fe de doctrina y enseñanza. Ahora bien, hermano, nosotros vamos a tratar sobre los dones del Espíritu. Vamos a aprender en este estudio, vamos a conocer los dones que están vigentes. ¿Por qué están vigentes? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo potencializarlo? Y la importancia de usarlo. Hay dones, hermano, que son dones fundantes. Y hay dones que son dones consolidantes. Quizá eso le suene un poquito extraño, porque para nosotros todos los dones son lo mismo. Y lo entendemos así. Pero hay dones que son fundantes y hay dones que son consolidantes. Vamos a fomentar el uso y el cultivo de estos dones. Pero usted no puede utilizar lo que usted posiblemente no sepa que tiene. Ni podemos cultivar lo que nosotros no pensamos que tenemos. Entonces, de ahí la importancia, hermano, de nosotros intentar esclarecer un poco sobre este tema, los dones del Espíritu. Este estudio, hermano, va dirigido a los líderes de las iglesias, miembros de la iglesia, con el fin de despertar el interés y motivar al conocimiento de los dones espirituales, y a quienes lo poseen al desarrollo y al uso. Yo podría hacerle una pregunta, y creo que se la voy a hacer, hermano. Hermano Vidal, ¿qué don usted piensa que tiene? Creo que para mí es de predicar, evangelizar. Ese lo tenemos todo, hermano, por mandato. ¿Qué le podría decir de cantar? No, yo sé que usted y yo cantantes no somos. Pero sí, Eso está claro. Servir a la iglesia lo que yo pueda. De todas mis chances. Hermano Víctor, Diga, ¿qué don usted piensa que tiene? evangelizar, ¿Usted cree que ese es el don de toda la iglesia por mandato? servir al prójimo, También ese es el mandato a la iglesia. Si no sabe, no se esfuerce mucho. No sé, hermano. Hermano José, ¿qué don usted piensa que tiene? De servir misericordia. Acuérdese de eso
Escúcheme. Acuérdese de lo que usted acaba de decir. Porque cuando lleguemos al don de servicio, vamos a ver si lo que usted hace encaja dentro de ese don. Y si encaja dentro del don de misericordia. Para ver, comprobar si ese don realmente está en usted. Hermano Sandy, ¿qué don usted piensa que tiene? Bueno, pienso que tengo el de misericordia y el de predicar. El de evangelista. El predicar y el de misericordia. Sí, pero es que la predicación primero tiene un término general que abarca toda la iglesia. Hechos 1:8, Mateo 28, Marcos 16:15. Abarca toda la iglesia. Ahora, hay un don de predicación que tiene que ver exclusivamente con los evangelistas. Bueno, yo he estado en lugar sin conocer a la persona. Voy a hablar de aquí en Miami, porque me he pasado muchas veces en el tren, estoy así, me dice, Señor, predícale a esa, dile esto, y yo digo, mira. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que ese es uno de los dones que... Ya veremos entonces cuando lleguemos ahí a ver si encajamos. Hermana Yasmín, ¿qué don usted cree que usted tiene? Yo pienso que donde presidir y de la exhortación. Tome apunte de eso, hermano. Ok. Lo que me han dicho los hermanos, yo quiero que usted tome apunte, me le ponga el nombre, porque cuando lleguemos ahí, entonces vamos a ver si realmente nuestro trabajo encaja con lo que dicen los dones. Doña, dígame. Bueno, la ordenanza en la iglesia, los utensilios de la iglesia, me gusta ordenarlo todo. En cuanto a la ordenanza de la iglesia y trabajar en la iglesia, eso es lo que a mí me gusta. Servir. Servicio. El don de servicio. Ok. Hermano Rash, ¿qué don, mi hijo, tú piensas que tiene? Como don en general, o don que ayudaría a la iglesia, o don espiritual. Espiritual. Claro, dentro del funcionamiento de la iglesia. Bueno, mi sabiduría de computadoras ayuda a hacer muchas cosas, bueno, trabajos que vienen para la iglesia. Escuchen bien, hermano, lo que le está diciendo, porque sobre lo que él está diciendo yo voy a hacer un aclarante, que después voy a aclarar más adelante. El hermano Rash, mi hijo, dice, él se está capacitando dentro de los aspectos tecnológicos, las computadoras, alma computadora, está mirando algunos códigos de programación y tiene ciertas habilidades. También está cogiendo una materia en la escuela que tiene que ver con la cinematografía, y por eso ustedes lo ven que está buscando ángulos. Eso es que lo está aprendiendo, y con eso, hermano, de una forma u otra nos está ayudando. Nosotros solemos confundir lo que son los dones con lo que es el talento. El don es una capacidad celestial. Dios le da el don y lo habilita celestialmente, o lo capacita o lo equipa para que usted pueda ejercer, hermano, ese don que Él le ha dado. El talento es una habilidad que puede ser
algo innato que usted desarrolla, o puede ser que yo pueda aprender cualquier tipo de oficio o profesión, o pueda desarrollar esa capacidad interna que yo tengo, pero eso no es un don, eso es un talento. Hay personas, hermano, que tienen la habilidad o el talento de aprender cualquier instrumento musical con facilidad, o inclusive los idiomas. Y usted dice, oye, pero este muchacho tiene un don. No es un don, es un talento. Ahora, este estudio tiene la intención de que usted pueda reconocer el don o el talento y lo pueda usar dentro de la iglesia. Es sumamente importante que todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, utilicen cada don o dones por el bien común, para el crecimiento y el desarrollo de todos. Dicho sea de paso, Dios no le ha dado los dones a la iglesia para que nosotros seamos figuritas, o para que nosotros vendamos nuestra imagen, o para que nosotros montemos un show dentro de la iglesia. Dios ha dado los dones dentro de la iglesia con el propósito única y exclusivamente del crecimiento y desarrollo de la iglesia. Después, no hay otro objetivo, ni es por un bien personal. Los dones no son dados por un bien personal. Los dones son dados por un bien general, que es la iglesia. Ya que no hay otra forma, hermano, de crecimiento, hablando colectivamente, ni individualmente. Es decir, usted puede tener un don, pero si ese don usted no lo ejerce, ni usted va a recibir el provecho del don que tiene, ni la colectividad va a recibir el provecho del don que usted tiene. Entonces el don lo va a llevar a usted a un nivel de crecimiento y de preparación, por así decirlo, para en el aspecto de usarlo dentro de la iglesia, y va a beneficiar en todo el sentido de la palabra a la iglesia. De tal forma que todo crecimiento individual tiene una influencia en la colectividad, o tiene una influencia dentro de la iglesia. Los dones, como he dicho, no son dados a la iglesia como aspecto de ni de lucrarse ni de lucirse, sino más bien de beneficiar a la iglesia. Por esa razón, yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 16. Por esa razón, dice el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, en Efesios 4, 16. Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. ¿Cómo yo recibo el crecimiento? Si yo tengo el don del servicio y yo ejerzo ese don dentro de la iglesia, hermano, es un músculo del cuerpo que se está ejercitando, pero el ejercicio de ese músculo está beneficiando a todo el cuerpo. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, se somete a una dieta, no va a pasar hambre. O sea, los nutricionistas no usan mucho esa palabra dieta, pero vamos a suponer que usted se somete a un régimen donde usted quiere rebajar, porque naturalmente llega un momento en que toda la grasa que usted come, según la edad y la actividad que usted tiene,
viene para acá. Para Ñoña. Entonces esta que está aquí, hermano, que se va acumulando, hay algunos que se le acumula aquí, o algunas en las caderas, pero cuando usted está haciendo un régimen alimenticio para poder rebajar esto, mire el múltiple beneficio. No solamente tiene que ver con el mejoramiento de la figura, no solamente tiene que ver con el mejoramiento de la figura, sino que tiene que ver con el aspecto general de la salud. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando usted, por lo general, la estatura va relacionado con el peso. Si usted mide 1,70, el peso suyo va a ser, hablando en libra, entre 165 y 170 libras. Pero si en vez de tener la 175, porque usted mide 1,70, que es peso por estatura, usted tiene 200 libras, quiere decir que el cuerpo va corriendo con 30 libras de más. Y esas 30 libras de más, hermano, que usted tiene, van a terminar dañándole la rodilla, los cartílagos, los tendones, la espalda. Va a limitar, hermano, la actividad física, porque va a haber un sofoco. Inclusive va hasta limitar a los casados la actividad sexual, la actividad laboral, porque usted está corriendo con 30 libras de más. Pero usted está haciendo ese régimen alimenticio para quemar grasa de aquí, del abdomen. Pero mire el múltiple beneficio. Ya no va a seguir fastidiando su rodilla, ni su tobillo, ni su cartílago, ni su espalda. Ya usted, cuando termine, que llegue a una proporción, las ropas que estaban en el armario, que estaba dispuesta a darla porque ya aumentó y tiene que comprar otra talla, va a volver otra vez a tomarla, y eso, hermano, le va a beneficiar también al bolsillo, porque ya no va a tener que gastar en ropa. Entonces, hermano, lo que Pablo está diciendo aquí, que con la actividad propia de cada miembro, el de servicio, el de misericordia, el evangelista y otros dones más que hay, hermano, ejerciéndose dentro de la iglesia como músculo, van a ayudar ¿a qué? A todo el cuerpo. Entonces, si cada uno de nosotros entiende cuál es el don que tiene y lo ejercita, equivale a decir que la iglesia, hermano, va a ser todo músculo, porque los músculos que se ejercitan, hermano, están en un buen estado de salud. Entonces vamos a tener una iglesia sana en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que dice Pablo. Pero hay algo que Pablo añade al final, que dice que toda actividad de ese músculo tiene que ser motivada. Su finalidad tiene que ser el ustedes están en las escrituras, hermano. Entonces su finalidad, su motivación, la razón de ser del don, la razón de ser de la ejecución de ese don es el amor. La fuerza que lo empuja, la locomotora que tira del tren, hermano, es y debe ser el amor. Todo don ejercido fuera de esta proporción, hermano, se convierte en algo tóxico dentro de la iglesia, porque termina dañando el cuerpo. El daño de sí mismo equivale a hacerle daño al cuerpo. Usted ve esa uña pequeña que usted tiene ahí, parece insignificante, hermano, pero dese con un martillo en ese dedo pequeño y sobre todo en esa uña, y usted me va a decir dónde le duele. Ese dolor de ahí, hermano, el cerebro lo va a pasar a todo el cuerpo. Pero usted se dio un dedito.
Miren, ese dedito pequeño se dio, hermano. Quiere decir que el cerebro entendió que este dedo es parte de una mano y que esa mano es parte de un brazo y que ese brazo es parte de un antebrazo y que ese antebrazo es parte de un hombro y que ese hombro es parte del cuerpo. Quiere decir que todo el cuerpo va a sufrir. Usted se imagina el tiempo que la iglesia ha estado sufriendo porque nosotros no hemos discernido ni sabemos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado para poder edificar a la iglesia. Y hemos andado, hermano, por el derrotero de la desinformación o del desconocimiento de la palabra de Dios. De conformidad con todo lo dicho, es que es necesario que toda la iglesia use, desarrolle todos los dones que son distribuidos por el Espíritu Santo. ¿Quién lo da? El pastor da los dones. Oiga, el pastor lo puede poner en una posición de privilegio, donde usted se luzca. Y eso no es un don. Los dones, hermano, son dados por Cristo y dados, ministrados, impartidos por el Espíritu Santo, con la finalidad de que la iglesia esté bien armada, bien consolidada para hacer frente a todas las vicisitudes que se puedan presentar dentro y fuera de la iglesia. Somos edificados aquí, hermano, para poder edificar el mundo. Si aquí adentro no hay edificación, nosotros no vamos a poder edificar al mundo, porque vamos a tener un mensaje discordante de la verdad de Dios. ¿Cuántos trotan aquí? Levanten la mano los que trotan, los que caminan. Nadie, se están escondiendo los que pero cuánta mano. Escúcheme, hermano. Ustedes trotan, o trotamos, o caminamos, o gateamos, hermano. Porque aunque muchos dicen, torciendo lo que el apóstol Pablo dice, el ejercicio para nada es provechoso, para poco es provechoso. O sea, el texto dice para poco es provechoso. No es que no sirva para nada. No es que no sirva para nada. Porque un buen predicador debe estar en una buena condición física. Un buen pastor. Pero, hermano, lastimosamente los pastores vamos tirando para adelante. Para adelante vamos tirando, hermano. Cuando a usted le preguntan por un pastor, hermano, por lo menos en el área donde yo me desarrollé, ya cuando los pastores llegan a cierta edad, hermano, se ponen que casi me hay que empujarlo. Los años, la caída del pelo, el sobrepeso, hermano, hace su estrago. Entonces, cuando usted hace sus ejercicios, usted, hermano, ejercita todo el cuerpo, pero da la curiosidad, el mayor fatigo que usted siente cuando trota es en las piernas para abajo. Pero usted siente el fatigo ahí, pero el beneficio es del cuerpo entero. Mejor oxigenación para el cerebro. El cerebro se oxigena. Mejor respiración cardiovascular, hermano. Mejor latido del corazón. La grasa del corazón se va despegando. Los riñones le funcionan mejor. El cuerpo se desintoxica mediante la sudoración. Oiga bien, todos los beneficios que usted le aporta al cuerpo, simplemente, hermano,
por usted salir a trotar porque piensa que está gordito. Pero gloria al Señor. Si lo hace por esa razón o lo hace por un asunto de salud, el beneficio será siempre el mismo. Y si lo hace por mantener una figura esbelta, bueno, también, hermano. Eso son parte del beneficio. El Espíritu Santo es quien provee todos los dones necesarios para el ministerio. Ahora yo le voy a decir dónde están todos los dones que nosotros vamos a estudiar para que usted en su casa lo lea y se aprenda los textos. Usted puede aprendérselo, hermano. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Empieza Pablo hablando de los dones espirituales, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 11. Y verso 28 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 11. Y después pueden saltar al verso 28 de Primera de Corintios, capítulo 12. Y Pablo concluye con Efesios, capítulo 4, verso 11. Ahí encontramos la lista de los dones espirituales enunciadas por el apóstol Pablo. Ahí están todos los dones. Escúcheme. Todos los dones de lo que habló Pablo. Los exégetas, muchos exégetas bíblicos piensan que esta lista no es exhaustiva, porque Dios añade dones según la necesidad de cada generación. Eso piensan los exégetas, y yo estoy de acuerdo con su pensamiento. Muchos eruditos de la Biblia no creen que esta lista que está aquí sea exhaustiva. No obstante, en ella podemos encontrar los dones que son esenciales para el crecimiento y perfeccionamiento de los santos. La palabra exhaustiva quiere decir completo, que abarca todos los aspectos. Ellos piensan, hermano, y yo pienso también, que esa lista que aparece en Romanos 12, del 6 al 8, Primera de Corintios 12, 8, 11 y 28, y Efesios 4, 11, no es una lista exhaustiva que está completa. Yo creo y pienso, hermano, que Dios sigue añadiendo dones según las necesidades de la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es un don espiritual y de dónde viene esta palabra? Porque en nuestro lenguaje nosotros hablamos de don. Es una transliteración, quiere decir que se traduce directamente de la palabra griega charis, que también es gracia. Y esa palabra la encontramos en Génesis capítulo 6 por primera vez, verso 8. Cuando dice, y halló Noé gracia. Esa palabra que aparece ahí, gracia, en el griego, en el hebreo tiene otra connotación, no otra connotación, tiene, se pronuncia de otra forma. Es la palabra charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. Eso significa esa palabra, hermano. Esa palabra tiene todo su significado. Don, regalo, porque un don es un regalo, y es un regalo, se da por la gracia. Esa gracia es un favor que Dios le da a la iglesia. Esa gracia le proporciona un poder a la iglesia, y ese poder se convierte
en un oficio para que la iglesia haga una misión determinada. Eso es lo que significa esta palabra, charis. Casi digo yari, hermano, pero es charis. En el Nuevo Testamento también se traduce carisma. Es algo que Dios le da a una persona que no ha podido adquirir nada por sí mismo. Esa palabra carisma, algunos lo conocen por carisma. Por eso muchos predicadores hablan de los dones carismáticos o de los dones carismáticos, porque significan carisma. ¿De dónde proceden los dones? ¿Quién da los dones? ¿Quién proporciona los dones? Son preguntas distintas. ¿Quién ministra los dones? Vaya conmigo al libro de Efesios y vamos a leer estos versos que yo le voy a decir, pero lo vamos a leer invertido. Los dones proceden del Cristo ascendido, que es la cabeza de la iglesia. Y Pablo lo especifica claramente. Vamos a leer el verso 15 del capítulo 4, luego vamos a leer el verso 7 y luego el verso 8. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice el verso 15 del capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, ¿qué relación tienen los dones con el crecimiento? Aquí hay un aspecto sumamente importante. Si la iglesia no ejercita o no conoce cuáles son los dones que tiene, como por razón de no conocerlo, no se ejercita, entonces nosotros malamente vamos a tener una percepción de la verdad de Cristo. Usted imagínese que el don de la enseñanza, que bien puede tenerlo el pastor o bien puede tenerlo algún hermano. Por lo general debería tenerlo el pastor. Pero Dios es soberano y se lo da a quien quiere. Pero ese don está sentado aquí junto con nosotros. Pero ese don no es ejercido. ¿Usted sabe el daño que le hace el cuerpo? La falta de ejercicio de ese don. Porque a ese fue el que Dios le dio el don de la enseñanza. Y es el que Dios capacitó para poder traer una enseñanza saludable. Ahora el apóstol Pablo en este texto dice, en todo aquel que es la cabeza. Quiere decir que los dones fueron dados, hermano, para llevarnos a nosotros a la plenitud de la cabeza que es Cristo. Todos los dones de la iglesia, hermano, fueron dados con esa finalidad de edificarnos de tal forma que nosotros podamos asemejarnos a la cabeza que es Cristo. Gloria a Dios. Lastimosamente, hermano, el desconocimiento de los dones nos lleva a un mundo de ignorancia y de desaprovechamiento de las bendiciones del Señor. El verso 7 dice, pero a cada uno de vosotros fue dado la gracia. Mire esa palabra que aparece, gracia, y dijimos que la palabra don, gracia, regalo, favor, poder, oficio, misión. A cada uno. Quiere decir, hermano, que en la iglesia de Jesucristo no existe una sola persona que la gracia de Dios no lo haya salvado primeramente y después le haya dado
esa añadidura que es el don. La iglesia de Jesucristo, hermano, según las Escrituras, está dotada de todos los dones. Claro, después vamos a entender a cuáles, cuando yo digo todos los dones, me estoy refiriendo. Pero la iglesia de Jesucristo, hermano, le fue dada esa gracia conforme a la medida de la fe del don de Cristo. ¿Qué es lo que le están diciendo? Esa palabra don que se le aplica a Cristo ahí es del poder soberano de Cristo. Quiere decir que ya el texto le está diciendo quién da los dones. Y el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quién le dio dones? Las mujeres están fuera ahí, hermano. La palabra hombre en ese texto significa humanidad. Ser humano. O seres humanos. Le dio dones, hermano, a los hombres, a la humanidad. Pero esa humanidad que se refiere aquí es la humanidad rescatada, redimida, la humanidad traída. Esa cautividad, hermano, que dice ahí que Él se llevó, usted sabe, yo no sé cuánta gente yo he oído predicando de esto, hermano. Y cuando yo le hablo de la cautividad ahí, le está hablando de los principados, de los gobernantes, de la muerte. Esa cautividad que mienta ahí, hermano, no es a eso que se refiere. Esa cautividad que se menciona ahí, que después la voy a explicar más adelante, pero le voy a dar un anticipo, ya que me metí ahí. La cautividad se refiere a los que estaban cautivos, que Cristo lo tomó y se llevó cautivo a la cautividad. A los que estaban cautivos, Cristo lo libertó, pero a la vez lo hizo cautivo de Él. Y luego dio dones a la iglesia, pero esos dones son traducidos como hombres para la iglesia. Eso es lo que dice el texto. Textualmente eso es lo que dice. Ahí no está hablando ni de Satanás, ni de principado, ni de gobernante. Eso es cuando un rey conquista una ciudad. Los que estaban ahí en esa ciudad, hermano, eran sirvientes del rey. Por eso Jesús utiliza esta palabra cuando se refiere a los apóstoles. Le dice, oigan, esto no va a ser como pasa ahí en el mundo. En el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones. Y eso fue lo que Dios le dijo a Samuel, o lo que Samuel le dijo al pueblo. Oye, pero si ustedes ponen un rey, sepan que ese rey va a exigir de ustedes impuestos, va a exigir de ustedes tributo, va a exigir de ustedes obediencia, va a exigir de ustedes. Los súbditos de ese reino, indirectamente, hermano, eran servidores del rey. De ahí la palabra que Inglaterra era servidora de la corona. Toda Inglaterra se debía a la corona de Inglaterra. Ahora, cuando el rey conquistaba esa nación, ¿qué era lo que hacía? No lo dejaba libre. El rey lo libraba de la cautividad del otro rey y lo hacía cautivo suyo. Ahora lo hacía sirviente suyo. Y eso es lo que dice el texto del verso 8 del capítulo 4 del libro de los Romanos. De Efesios. Gracias, hermano pastor. Hay un verso paralelo, o no paralelo. Yo puse paralelo aquí, hermano, pero no es un verso paralelo a estos versos. Es de donde Pablo toma esta cita.
Pablo toma esta cita, hermano, del Salmo 68, 18. Vamos al Salmo 68, 18, a ver lo que dice ahí. Y con esto, hermano, vamos a concluir. El Salmo 68, 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Hermano, yo no me voy a meter aquí, pero se lo voy a dejar de tarea. Mire lo que dice David, para los que creen en un Dios de 3 cabezas. Mire lo que dice David ahí: para que habite entre ellos Jehová Dios. Y Pablo dice que quien subió fue el mismo que descendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue? Entonces Cristo es Dios, el don de los dones. pero no es un Dios aparte, hermano. Es el mismo Dios de los judíos, lo único que he hecho hombre. Es el mismo Dios que yo le sirvo, lo único que se humanizó para poder salvar, rescatar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, yo espero que hayan podido entender lo que hasta ahora yo he podido hablar. Porque si no, el miércoles que viene vuelvo y se lo repito. Oiga bien, vuelvo y se lo repito, hasta que se lo aprenda. Entonces, hermano, yo sé que ustedes son buenos estudiantes, hermano. Ustedes son una bendición del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios eterno y Padre de misericordia, gracias te damos por esta enorme bendición. Permítenos, Señor, entender la palabra que tú nos hablas, asimilarla y ponerla en práctica. Y desde este momento empezar a orar para que tú nos muestres mediante tu Espíritu Santo cuáles son los dones que nosotros poseemos a fin de poderlo utilizar para el crecimiento total de tu iglesia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada miembro y bendice a cada uno de los que están escuchando por las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar por este lugar.